Bueno, muy buenos días. Aquí estamos hoy en nuestro programa Profundizando la Palabra de Dios. Es un programa en línea que tiene la formación de Laicos con Carisma Vicentino. Buenos días. Estamos aquí en nuestro programa número 4 de esta nueva temporada y estamos presentes aquí la profesora Rosa Ruiz. Buenos días, bendiciones. Bendiciones, Heiner Staff. El padre Alcibiades Guerra y por supuesto la licenciada Marjorie que está aquí cerca. Ya voy para allá. Damos la bienvenida a este programa y como siempre hacemos vamos a encomendarnos a la gracia de Dios con una oración que acá nuestro hermano Heiner nos va a dirigir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, Padre de bondad y misericordia, tú que has elegido entre los hombres a cada uno de nosotros y nos has llamado a través de una vocación santa, también te pedimos en este momento que ilumines y guardes a todos nuestros sacerdotes que dirigen tu palabra con amor, con sacrificio y sobre todo ponen esos dones al frente de toda la humanidad para regalártelos a ti como debe ser con tu palabra. Pedimos la bendición también para el Padre Alcibiades, que es nuestro sacerdote, nuestro guía, que nos ayuda al conocimiento y a la sabiduría, sobre todo de tu amor y de tu gracia. Permite también, Señor, que tu amor llegue a nuestro corazón y irradie nuestro interior para que nos convirtamos cada día en este proceso de salvación. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Bien, a ustedes que están en casa siguiéndonos, sabemos que con su parte de sacrificio, porque siempre dejamos cosas. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Y Brendita no pudo estar hoy con nosotros. Está estudiando. Saludos a Brenda. Saludos Brenda, que sabemos que está conectada con nosotros. Y esperemos que esté estudiando. Estamos, recuérdense, pasando la carta a los Hebreos y hemos sacado 2 guías que tratan el capítulo 5 y el capítulo 6. Sobre esas 2 guías vamos a estar conversando en esta mañana. Entonces, la primera guía es la guía que trata el capítulo número 5. Sí, son guías 7 y 8. Son guías 7 y 8, La pero primera es la guía si 7. usted busque su capítulo 5 en la carta a los Hebreos. Se llama Cristo nos representa ante el Padre. Aquí la idea es que Cristo es encarnado, es uno igual a nosotros y por tanto Él tiene todas las credenciales humanas para interceder ante Dios. Y por eso le llamamos nuestro único intercesor. Y eso es lo que está tratando de rescatar desde la óptica litúrgica la carta a los Hebreos. Entonces vamos a leer 5.1, si me permiten. Así, padre. Adelante. Dice la carta a los Hebreos 5.1: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y le pide representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. El autor de la carta a los Hebreos está hablando de los sacerdotes, somos sacerdotes, los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos eran tomados de entre los hombres, no entre los ángeles, no entre los seres irracionales, sino entre nosotros, o sea, igual a nosotros. Entonces nosotros podemos hablar varias cosas. La primera es, a mí me llama mucho la atención eso de que es tomado de entre los hombres, ¿no? La encarnación de Cristo supone, es la condición principal de toda nuestra fe. O sea, si Dios no se encarna, entonces vana es nuestra fe. ¿Cómo podemos nosotros llegar hacia Él, no? Todo lo que Él va a hacer como verdadero hombre está fundamentado en la encarnación. Entonces Él es el sumo sacerdote que, como los de la antigua alianza, es tomado de entre los hombres. Entonces Cristo, nuestro sumo sacerdote, también viene a ser nuestro representante ante Dios. La forma verbal de tomado de Él implica un poco de pasividad de parte. O sea, yo no decido, es Dios que me elige a mí. Usted no está aquí porque usted decidió, Heiner, sino que Dios te tomó y te puso en esta tarea, Rosita. Como que Dios tiene un propósito para cada uno. Para cada uno. Y es Él el que ejerce eso, no nosotros. Nosotros somos instrumentos y a veces rebeldes. Y andamos por ahí huyendo, pero Él nos toma, ¿no? Y también los sacerdotes, especialmente, yo creo que es algo como muy especial, ¿no? Digamos que Dios los elige a ustedes y Dios elige a las diferentes personas que deciden, digamos, entregar su vida para promover la palabra de Dios. Y no nos autonombramos, ¿no? Que eso es como, digamos,
algo que uno tiene que saborear y de la sabiduría de la iglesia y de la palabra de Dios. No nos podemos autonombrar, aunque quisiéramos. Aunque yo un día me levanto y digo, hoy, mejor dicho, ya, Dios me transformó y me va a dedicar. Es todo lo contrario. Aunque yo quisiera, Dios primero hace el llamado. Es interesante. El autonombrado es señal inequívoca de Es falso profeta. Anticristo, sí. Y anticristo. Sí, porque está en contra Está de la tomando- palabra está de tomando Dios. el lugar de Cristo, tomando. Sí. Exactamente. Pero en toda la decisión está. Claro que nosotros después decidimos qué hacer con eso. Porque yo puedo decir, Dios me elige, si Dios me eligió, pero yo no quiero hacer eso. No podemos decir, Puedo rechazarla. sí. rechazarlo. Pero en un principio es él el que elige, el que decide, ¿no? Y también en el texto decía que él es tomado para representarlos ante Dios. No es tomado para hacer la voluntad de él ante Dios, sino llevar la ofrenda del pueblo ante Dios. Ante Dios. Eso es una cosa importante porque los autonombrados se predican a sí mismos, hablan de sí mismos, solamente se preocupan por sus necesidades, Por su bienestar. por su bienestar, por su comodidad. En cambio, el profeta es sacrificado porque sabe que está haciendo la labor suya, sino la de Dios. Y lo interesante es que en la liturgia misma, cuando ustedes celebran la Eucaristía, ustedes dicen, el Señor recibe en tus manos este sacrificio mío y suyo, agradable a Dios. O sea, De todo lo que estamos. de todos los que están ahí, o sea, está representando ahí a Dios. Incluso el sacerdote es el que nos defiende y nos consagra ante Dios también. Y lleva sobre él toda la culpa como la llevó Cristo también. Y también es elegido, dice el texto, para ofrecer víctimas. Aquí nosotros pusimos que esta embajada, porque es una embajada del pueblo que manda este tipo por delante ante Dios, como mandaban aquellos en las películas, ¿no? Que mandaban delante del rey y del pueblo para negociar. El sumo sacerdote, eso es lo que hace, ¿no? Y ofrece a través de unas leyes específicas en el Antiguo Testamento. O sea, yo no puedo llegar y decir, no, mi ofrenda va a ser distinta, como han pretendido algunos corromper la liturgia de la iglesia. No, yo voy a ofrecer sacrificio, pero voy a ofrecer el que a mí me da la gana, no el que la liturgia dice. Y la palabra dice. Entonces tiene que ser, en un sentido, las ofrendas son presentadas en el Antiguo Testamento de una manera oficial, litúrgica, de una manera bien dirigida, ¿no? Según una ley específica, según un rito específico. Esto es importante para asegurarse que los procesos son correctos y no fruto del capricho y de las manipulaciones humanas a las que nosotros nos acostumbramos debido a nuestra fragilidad. Entonces, aquí somos sacerdotes tomados de entre nosotros, es Dios el que decide, pero para hablar de lo del pueblo y además a través de un rito específico, que en este caso ofrecer sacrificio, en el Testamento ofrecer la sangre de las víctimas. Yo pienso que este primer versículo nos ha iluminado. ¿No? Y nos da este camino, que nosotros debemos, digamos, seguir aclarando, y es este tema de la antigua alianza y la nueva alianza, porque la liturgia tiene mucho que ver con eso, cómo ayuda a diferenciar y a entender que empieza un nuevo camino con Cristo, ¿no? Eso es muy importante. Y los mecanismos humanos son parecidos, pero con una nueva oferta. O sea, por ejemplo, en el Antiguo Testamento sí se hacían sacrificios de animales y cosas de eso, y sangre. Y nosotros hemos visto en nuestra carta que Cristo mismo se sacrificó él y entró con su propia sangre. O sea, utilizó el mecanismo, pero la materia, la forma, fue otra, que fue con el sacrificio de Cristo. Bueno, entonces Rosita, cuéntanos qué nos dice Hebreos 5:2. 5:2, nuestra segunda lectura. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Hebreos 5:2, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos habla este versículo? Nos habla de la paciencia de Dios que tiene hacia aquellos que se encuentran en desorientación respecto a su palabra. Nos muestra la compasión que Dios tiene para aquellos que estén cercanos a la debilidad. Este versículo nos recuerda que debemos ser pacientes y ser tolerantes con aquellos que se encuentran en la oscuridad y ayudar a encontrar el camino hacia la luz. Cuando yo leí este versículo, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser tolerantes y ayudar. Y yo decía, nosotros lo hacemos con un granito de arena, estamos contribuyendo a través de nuestra formación, nuestro programa,
de formación de laicos Con carisma vicentino. Sí, y siempre uno encuentra como ese huequito y uno dice, ve, nosotros estamos como en el camino correcto, no perfecto, sino correcto, y haciendo esa contribución de quitar como esa oscuridad que tenemos todos. Y que nosotros no estamos aquí porque somos mejores que nadie. Exacto. Porque como somos frágiles y débiles, Ajá. entonces por esa misma razón nosotros podemos entender los procesos de las personas. Y no estamos aquí para juzgar a nadie. A nadie. Aquí, Pues todos comprendemos nuestra sí, debilidad. aquí dice, mire, su propia debilidad. El sumo sacerdote, con la posibilidad de pecar él mismo, comprende a los demás. Pues él, siendo igual a todos, sabe lo difícil del camino y lo fácil que es caer en las tentaciones. Estos hombres ciertamente pecaron, no así Jesús, el Hijo de Dios Padre. Esa es la gran diferencia que decíamos, ¿no? Jesucristo se asimila a nosotros en la debilidad, pero no en el pecado. De todos los sacerdotes, somos sacerdotes del Antiguo Testamento y nosotros todos, yo el sacerdote, tenemos debilidades y pecados. Entonces Cristo nos entiende porque Él sufrió la fragilidad. Por ejemplo, el hambre. Entonces, el diablo vino y lo tentó en esa debilidad. Si hubiera sido yo me hubiera convertido no 2 piedras, sino 10 piedras para comer más. Pero Cristo se dio cuenta de la trampa del demonio y entonces cayó en el pecado. Y esa es la gran diferencia de nuestros sumos sacerdotes con los sumos sacerdotes. Sí, y nosotros cada día siento que tenemos esas tentaciones, pero a través del camino a la fe, a través del conocimiento de la palabra, es que nosotros podemos vencer al que no podemos vencer. Entonces, vencer ese camino, caminar hacia la luz, siempre lo veo de esa manera, a través de la palabra, a través de la fe, a través del evangelio. Y, o sea, y es muy bonito este versículo porque nos habla que todos tenemos fragilidades. O sea, en el fondo todos estamos extraviados Y somos ignorantes. y somos ignorantes. Y fíjate tú, mira, yo quizá en algún momento de nuestro camino uno también lo pensó así, y uno a veces escucha personas que dicen, yo no me siento digno, no me siento digna hasta de venir a la misa, ni de participar, ni de ayudar, porque me siento indigno, porque soy un pecador, porque, bueno, por la razón que sea, porque siento que yo, por ejemplo, a mí me gustaría hablar como Heiner, me gustaría tal cosa. Entonces es interesante eso, ¿no? Que todos en el fondo tenemos una debilidad, pero Cristo dice, yo estoy aquí para ustedes. Y mira, Marjorie, que aquí se menciona 2 palabras que siempre las escuchamos, pero poco se practican y poco practicamos, y que tenemos que decir, dice, pacientes y tolerantes con aquellos que se encuentran en la oscuridad. Eso Sí. es como una palabra, tú lo ves y tú escuchas y tú ves la palabra y tú dices, wow, cierto. Y inclusive uno tiene cosas que cambiar, porque a veces cuando tú dices, no, ese no, o no va a la iglesia, o no hace esto, con eso es lo que tenemos que tener más paciencia y más tolerancia. O sea, quitémonos de la cabeza ese asunto de que allá, porque estamos aquí, somos mejores, somos perfectos. Exacto. Por nosotros estamos aquí, Luciano. Lo que estamos tratando es de que nos miremos todos en nuestra debilidad, en nuestra necesidad, y aprendamos a caminar juntos, porque haciéndolo juntos nos apoyamos mucho. Aquí nosotros extrañamos a Brenda, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque ella es un apoyo grande para nosotros siempre. O sea, nosotros necesitamos primero entender nuestra debilidad y luego lo poderoso que somos cuando los débiles nos sentamos a trabajar. Así es. Así. Vamos a pasar a... Yo creo que podemos cerrar, padre, para poder pasar a la otra guía. Podemos ya cerrar con lo que Heiner acá tiene, de esas 2 razones por las cuales a veces nosotros nos aislamos un poco, digamos, de la palabra de Dios, que es como ese enlace que nos da la fortaleza, nos da la fuerza, y de ahí entonces le damos el empate a la siguiente guía, que nos habla de la esperanza. Sí, ok. 2 razones por las cuales nos hemos aislado de la sensibilidad de la palabra. Una es por culpa de los predicadores, que a veces no se predica la palabra, sino hablamos de tantas cosas, pero en realidad no nos enfatizamos en lo que realmente Cristo nos ofrece. Como decía también Malaquías capítulo 2, versículo 7, el sacerdote ha sido destinado y ha sido puesto para darle el conocimiento y la sabiduría de Dios al pueblo.
Entonces, esto es sumamente importante, o sea, por culpa de los predicadores que no hablan realmente del Cristo vivo. La número 2, los fieles que nos dejamos arrastrar por tantas corrientes del mundo y por cosas externas. Y es responsabilidad nuestra vincularnos de manera indisoluble con la palabra de Dios. Entonces, el estudio de la Escritura es permanente, siempre debe ser permanente, humilde y abierto, sobre todo para que nos ayude a tener un contacto real con la cabeza que es Cristo. Exacto, entonces ahora entra nuestra otra guía, ¿no? Y esta guía nos habla de firmes en nuestra esperanza. Entonces, Padre, empátenos ahí un poquito eso, porque nosotros necesitamos, de verdad, lo que más necesitamos hoy en día es que la palabra nos dé esperanza y nos dé firmeza en nuestra fe. Es que hacia el final del capítulo 5 San Pablo estaba hablando de que mucha gente permanece como niños en la fe. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo y en cambio necesitan que se les vuelvan a enseñar los primeros elementos de las enseñanzas de Dios. Y hacia el final de la guía, o sea, Heiner nos está diciendo que ¿quién tiene la culpa de que nuestra gente esté así, como niños en la fe? ¿Quién tiene la culpa? Entonces la tienen los predicadores, que no les hablan de Cristo, y la tiene nosotros mismos, la gente. Y los catequistas, que a veces nos dedicamos a hacer juegos y dinámicas y no le enseñamos la palabra de Dios a los niños. Y todos los que tenemos alguna responsabilidad en algún ministerio, en algún grupo, porque cuando yo, por ejemplo, vamos a decir, estoy cantando, pero si yo no entiendo que ese ministerio está conectado directamente con la liturgia, con la palabra de Dios, yo estoy mal. O sea, yo simplemente no entiendo lo que estoy haciendo. Cada ministerio tiene una conexión directa, basada en las Sagradas Escrituras y conectado con la liturgia que nos habla. O sea que ahí hay un poco de... Y entonces la otra guía que tenemos hoy, que habla de firmes en nuestra esperanza. El único que nos puede dar esa firmeza es Jesucristo. Pero si yo no me acerco a la palabra de Dios para encontrar a Jesucristo, o la liturgia como me ofrece la iglesia, entonces yo quedo ignorante, como decíamos hace rato. Entonces yo necesito acercarme a la palabra de Dios. O sea, este es un mensaje positivo. O sea, que aquí no estamos criticando el problema que tenemos para quedarnos en el problema, sino para que miremos la luz y, como decimos más adelante, el ancla que nos jala, que nos da firmeza a nosotros. Entonces, que esa ancla de Jesucristo es clarito en la carta, esta carta de la carta de los Hebreos. Entonces, los primeros cristianos estaban pasando por batallas y resistencias muy parecidas a las nuestras. Inimaginables, no era para ellos mucho más que nosotros, persecuciones, incomprensiones, burlas, despechos, envidias, los estaban matando. Pero lo más dolorosa para los apóstoles seguramente fue la traición y la apostasía entre los propios discípulos. El primer de ellos fue Judas. Entonces, es la traición el que ellos, pero no entendemos cómo está. Nosotros hacemos un llamado a mantenernos firmes, ¿no? Entonces vamos a leer ahorita Heiner nos va a leer del 1 al 3. Sí, Hebreos 6, 1, 3. Ya estamos, capítulo 6. Sí, con todo dejemos las primeras enseñanzas sobre Cristo y pasemos a cosas más avanzadas. No vamos a echar una vez más las bases, es decir, el arrepentimiento de las obras de la muerte, la fe en Dios, la doctrina referente a los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Esa acaba de leer 6, versículo 1 al 3. No son palabras de Heiner. ¿No? Eso que está ahí, lo digo sí. Es que, eso tiene el bautismo de... El evangelio. Sí, entonces, o sea, no podemos pasar toda la vida hablando de cómo se bautizan los niños. Si se pone la mano, no se la carta de los Hebreos dice que eso es solo la primera enseñanza y que no tenemos que profundizar. No, y como usted hizo la introducción del capítulo anterior, Hebreo capítulo 5, versículo 13-12, se nos dio leche al inicio, se nos dio mucha enseñanza, pero nos hemos quedado solamente en esa enseñanza. Es hora de dar el salto. Ahora es el alimento sólido. Lo que estamos haciendo aquí es formándonos, instruyendo, preparándonos, pero la iglesia propone otros elementos también que son sumamente importantes y que de hecho la formación nos quiere poner aquí. Y viene mejor. Fíjense lo que dice Hebreos 6, 4, 5. De 4 al 5. De todas maneras es imposible renovar a los que ya fueron iluminados,
que probaron el don sobrenatural y recibieron el Espíritu Santo y saborean la maravillosa palabra de Dios con una experiencia del mundo futuro. A mí esto me tocó, porque es pensar, o sea, cuando ya conozco a Cristo, cuando ya lo degusto, cuando sé lo poderoso que es, porque Él es el centro de nuestra vida, y de repente le doy la espalda a Dios y empiezo más bien a atacar a la iglesia, ¿sí? Empiezo a atacar el proyecto de la palabra de Dios. Entonces, aquí dice, imposible renovar al que fue iluminado. Ya no se puede hacer nada. No se puede. No se puede. Después de que ya viste lo mejor, ¿qué más vas a ver? Esa gente te discute, te reniega, ¿no? Te trata de ignorante. Yo estuve ahí, pero fue una tontería, ahora ya me liberé de eso. Así hablan, sí, sí. Y dice, después de la oferta de Cristo, no hay nada más grande. Y metámonos en la cabeza eso. Porque es que nosotros tenemos el placer, el privilegio, el don de conocer a Cristo. Qué triste la gente que ni cree, ni conoce a Cristo. Pero, ¿cómo es que usted dijo, padre? Que es más fácil convertir a alguien que no conoce a Cristo. Que uno que lo conoció y se echó para atrás. Uno que lo conoció y se fue para atrás ya es más duro. Es más fácil convertir a alguien que nunca ha escuchado a Y Cristo. la carta dice que no solo porque Él es Dios, sino porque Él derramó su sangre por mí. O sea, el tamaño del amor de Cristo, yo no puedo encontrar Otro nada más grande. amor más Sí. ¿Qué más? ¿Qué más puedes tú esperar que alguien que muera por ti? Entonces, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, claro, obviamente tenemos nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestros pecados. Precisamente por eso es que, o sea, nosotros nos entiende Cristo, ¿no? Pero se está hablando a otro nivel, ¿no? ¿A qué nivel, padre? Es que se habla, porque aquí se habla cuando yo le doy la espalda a Cristo, ¿no? Cuando le doy la espalda a Dios. Pero no estamos hablando de los pecados normales que podemos tener. Claro. Estamos hablando de otro tipo de pecado, como el en contra del Espíritu Santo. Porque yo puedo dar la espalda a Cristo. Cada vez que peco le doy la espalda. Sí, que fue parte de la tarea, ¿no? Ah. Cuando yo le doy la espalda a Cristo. Sí. Pero estamos hablando aquí del hereje, del cismático, del que insulta, del que se burla de De que se la burla de la palabra de Dios. palabra de Dios. Del que se vuelve enemigo de Cristo. Y lo rechaza. Sí, lo rechaza. Entonces, Rosita, cuéntanos. Aquí vamos a ponerle picante a eso, una preguntita, una cosa aquí para Por Para- aquí tenemos una preguntita. una preguntita aquí que le hagamos Sí, una aquí a preguntita general y para todos. nuestros oyentes acá. ¿Qué hacemos o qué debemos hacer como cristianos para ayudarnos a permanecer firmes en la fe y la esperanza, Padre? Heiner. ¿Qué debemos hacer para permanecer firmes? Piensen los de la casa. ¿Ustedes qué piensan que nosotros, qué es lo que nos puede mantener firmes en el seguimiento de Cristo? Que Dios tiene? En la fe, pese a todos los ataques, los combates, este mundo a veces que está revuelto o que nos lo revuelven, nos lo hace mostrar revuelto para que nos asustemos. En la guía anterior hablaba del versículo de Corintios 13 y 12, Padre, que es un recordatorio de la comprensión y conocimiento de Dios y su plan. Vuelvo un poquito para atrás, pero estamos aquí. A veces limitado. ¿Y qué podemos hacer nosotros para conocer un poquito más? Hacerlo a través del estudio de la escritura, de la palabra, ¿verdad? Sí. Nosotros sí insistimos, de verdad, esto no es un comercial para que se inscriba a la formación, es que si no profundizamos en la palabra de Dios, vamos a seguir como niños en la fe. Y por eso- nos vamos a quedar con los sacramentos y ay, qué bonito ir a la misa, pero no entiendo. Y llega alguien y me da, ay, sí, me atacan y empiezan a decir un montón de barbaridades y yo quedo, ay, de verdad, Y por ay, eso- yo no sabía. Y por eso, ¿de qué manera yo misma contesto? ¿De qué manera nos permanecemos firmes? Tener un conocimiento real de la Biblia, del Evangelio, para poder defendernos del maligno, ¿verdad? Y saber dónde estamos nosotros parados. Porque cuando hay tierra movediza, tú tienes miedo. Pero si tú sabes dónde estás parado, tierra firme, tú nadie te va a mover de ahí. Sí, sí. Mire, yo les digo a los estudiantes, no importa que ustedes no entiendan todo lo que leen, no importa que ustedes no se aprendan así los textos bíblicos como Heiner, que eso es un don, les voy a decir que es un don, que no tenemos todo.
sino que usted esté seguro que la palabra de Dios te está guiando y todo. No importa que tú no tengas todas las respuestas. ¿Saben por qué no las tenemos? Porque Dios es infinito y nosotros, imperfectamente tratamos de entenderlo, pero no podemos. ¿Cómo vamos a poder entender a Dios si Él es infinito? Él es perfecto. Ustedes, ¿cuándo han leído la carta a los hebreos? ¿Ustedes la habían leído? Así con detenimiento. Sí, este programa nos ha hecho detenernos en esta carta y aleluya es una. O sea, y hemos descubierto tantas cosas. Por ejemplo, ahorita aquí va hablando de que Dios confirmó esto con un juramento y con una promesa. Los versículos que siguen. Y ustedes saben que cuando se supone que hay juramento y hay una promesa, tú estás comprometiendo tu vida en eso. Entonces Dios está haciendo lo mismo. El autor dice que Dios comprometió su palabra con un juramento. Dios confirmó su promesa con un juramento para demostrar a sus destinatarios que nunca cambiaría su decisión. Es Hebreos 6, 16, 17, para que lo busquen allá. Dios confirmó su promesa con un juramento. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos firmes? Oye, Dios mismo nos está jurando que Él va a cumplir su palabra en nosotros. Entonces yo le confío a Dios. Yo no le confío ni a los políticos, ni a los ideólogos, ni a los falsos profetas que andan por todos lados. Por todos lados. Sí, Acuérdense, disfrazados con piel de ovejita, pero por dentro son los lobos feroces. ¿Sí? A ver, Heiner, lea el 6:18, al final Hebreos 6, 18 Aferrados. de la Biblia. 6:18. 6:18. Ok, tenemos pues promesa y juramento, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando buscamos refugio, aferrándonos a nuestra experiencia o nuestra esperanza. Ya Jesús, como dijo el Padre acá también, fue el único que podía cumplir esto. Y Jesús lo dijo en Juan 19:30, todo está cumplido. En Él tenemos nuestra mayor garantía. Y Romanos 8, versículo 26 dice, cuando nos sentimos débiles, viene el Espíritu a socorrernos y en nuestra ayuda. Y 2 Corintios capítulo 10, versículo 12, lo va a decir clarito. Cuando usted se sienta débil, entonces cuando yo me siento fuerte, porque sé que Dios me acompaña y nunca me deja solo. Y Romanos 4, 21 va a decir, promesa y juramento. Dice que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Y yo creo que Dios le dio la autoridad, y lo creemos, al sacerdote, al padre, y nos da también esa autoridad para reconocer la misma autoridad jerárquica que viene por parte de la iglesia como base, como ancla, y todos nosotros estamos sujetos también al mismo sacerdocio porque nos llama a ese ministerio, ¿no? Y por medio del bautismo, ¿no? También, por medio del bautismo, porque cuando nos bautizamos somos profetas, reyes y sacerdotes. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros compartimos el sacerdocio de Cristo. Entonces, si hay alguien que está triste, está desanimado, está a punto de perder la esperanza, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Animar al otro. O sea, nosotros tenemos una tarea fundamental. No es que al caído caerle, ¿no? Ay, Rosa está triste, caigámosle todo para que Rosa termine. No, lo contrario, yo tengo que animar a la persona. Y tengo que animarlo con la palabra de Dios y con esa fuerza que a mí me ha dado para animar a los otros. Y viceversa, ¿no? Cuando yo estoy triste, ustedes me animan. Y así nosotros nos vamos nivelando. Entonces, Rosita, regálenos aquí un cierre, una reflexión final, porque ya se nos está acabando el tiempo. Y para terminar ahí también, en base a lo que dijo Heiner, y termino aquí con la reflexión, la importancia de asistir padre a escucharlo en la Eucaristía. Usted esa esperanza, esa fe, no las refuerce, porque esa es la importancia. Yo tengo un silogismo. Seguro Cristo nuestro sumo sacerdote. Eso aquí lo dice clarito. Ahora, San Pablo dijo que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuánto es que Cristo ejerce su sumo sacerdocio? Cuando la iglesia se reúne para celebrar la Eucaristía. Exacto. Ahí está, eso se llama pueblo sacerdotal, lo que Marjorie decía, que todos ustedes somos un pueblo sacerdotal, somos sacerdotes. Y el que nosotros llamamos sacerdote en este periodo, le decimos sacerdote, pero en realidad es el que preside la oración del pueblo sacerdotal. O sea, cuando está el sacerdote, que en nombre de Cristo es la cabeza y está el cuerpo,
ahí está Cristo completo. Ahí está Cristo. Entonces, cada domingo que usted va a la misa, ahí está Cristo, sumo sacerdote. Y nos refuerza todo ese amor y toda esa esperanza y toda esa fe. Para terminar dice, hoy estamos llamados a no desvanecernos, a no entristecernos, deprimirnos, creernos indignos del amor de Dios. No debemos perder la esperanza que Cristo es la respuesta a todos nuestros pesos, limitaciones, dolores, angustias y dudas. Y aquí sé que el tiempo, y ustedes disculpen, algo que dijo Mario Orienante, no todos entendemos la guía cuando ella nos las manda, no todos, y en eso a veces también incluyo yo la totalidad, pero cuando escuchamos el programa o cuando yo vengo aquí, se refuerza o entendemos un poquito de una manera diferente y reforzamos ese conocimiento que está aquí, que Mario cada sábado, cada 2 sábados nos envía. Hoy enviamos una. Sí, entonces es una manera, de repente ese día no entendí la guía, pero aquí en el programa, igual nosotros con ustedes estamos aprendiendo, ¿verdad, padre? Claro que sí. Y pueden hacerle preguntas a su asesor. Exacto. Hagan Cualquier todas las duda. preguntas que quieran. Y hay uno, ¿eh? Y robándonos otro minuto, de verdad, o sea, es muy, muy interesante, porque como la palabra está viva, de pronto yo de pronto leo la carta a los hebreos ahorita y me da algunas ideas, pero quizá yo la leo en 6 meses, 1 año, 2 años y entiendo otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva y dependiendo de lo que yo estoy viviendo, entonces así mismo me va alimentando. O sea que lo que tú de pronto hace años viste y ahora lo ves y lo entiendes de otra manera, quiere decir que también uno va madurando en la fe y va entendiendo otras cosas. Quiere decir que el programa Profundizando la Palabra de Dios cumple lo que la carta a los hebreos dice. Exacto. Porque de unas enseñanzas básicas queremos sumergirnos, profundizar más en el significado de lo que el Señor nos quiere decir. Profundicemos a través de nuestro programa Profundizando Profundizando la Palabra de Dios, de la formación de laicos con carisma vicentino. Y no se les olvide, el 19 de julio tenemos nuestro 10º encuentro bíblico vicentino internacional. Inscríbete, no les dé miedo, quieren profundizar, venga con nosotros, que aquí todos unidos vamos a leer y vamos a profundizar en la palabra la parroquia de de Volcán. Parroquia de A Volcán. tomar un poquito de frío y a Eso. compartir con nosotros. ¡Aplauso! Genial. Adiós, adiós, adiós. Excelente día, Los semana. esperamos. Los esperamos.